Bienvenido al canal. Si te gustó la historia, por favor, suscríbete al canal y dale un like, es importante para mí. Disfruta la vista. Los últimos meses han sido un infierno. Vivian, mi esposa, había estado teniendo una aventura con uno de sus compañeros de trabajo. Parecía que todos lo sabían, pero nadie tuvo el valor de decírmelo. Yo tampoco era mejor. Simplemente dejé que continuara, esperando que mágicamente terminara, y que la vida volviera a ser como antes. Esa era una fantasía, por supuesto. Las cosas nunca vuelven a ser como eran. Llevábamos casados 19 años, con 3 hijos juntos. Brice, nuestro hijo mayor, tenía 18 años y estaba en su último año de secundaria. Vivian había estado embarazada cuando nos casamos, y solo un año después nació Tese. Al año siguiente, nació Paige, y fue entonces cuando me hice la vasectomía. Eran buenos chicos. No habíamos tenido problemas reales con ellos hasta hace poco. Y, por supuesto, los problemas no eran culpa de ellos. Eran un resultado directo de las actividades extracurriculares de su madre. Vivian había estado trabajando en el departamento de reclamos de una gran compañía de seguros durante los últimos 3 años. Las cosas comenzaron a cambiar cuando ella empezó a quedarse tarde algunas noches a la semana, alegando horas extras. Los niños lo notaron. Yo también lo noté. Su apariencia también cambió. Un nuevo corte de cabello, una membresía en el gimnasio, ropa interior más sexy que, desafortunadamente, nunca llegué a ver. Tese y Paige la vieron una vez almorzando con su jefe en un restaurante elegante. Vivian nunca lo mencionó. En mi desesperación, comencé a seguirla como un tonto obsesionado. No fue difícil averiguar a dónde iba. Viajes regulares a moteles baratos con su amante. Era tan evidente que casi parecía que quería ser atrapada. Realmente no necesitaba evidencia, pero seguí registrando las fechas y horas de sus encuentros, como si eso cambiara algo. A medida que su aventura se prolongaba, la familia se desmoronaba. Todo sucedió en silencio. Los niños resentían a su madre por engañar. También estaban enojados conmigo por no confrontarla. Mientras tanto, yo intentaba mantener todo bajo control, demasiado terco para ver que ya estaba perdido. La única vez que nos reuníamos como familia era para cenar. Incluso entonces, era una cena tensa. Nadie hablaba, y poco a poco, a medida que terminaban de comer, los niños se escabullían, generalmente fuera de la casa hasta la hora de dormir. Una noche, Vivian finalmente mencionó la tensión. Colin, no voy a soportar la actitud de los niños mucho más tiempo. Si no haces algo para corregirlos, lo haré yo. Yo me encargaré, dije, aunque había estado diciendo eso durante semanas sin hacer nada. Has estado diciendo eso por más de un mes. ¿Qué les pasa de todos modos? ¿Por qué están actuando como unos mocosos consentidos de repente? Si tienes una solución, tal vez deberías intentar conseguir algunas respuestas mientras estás en ello. Oh, ya tengo todo resuelto, respondí, aunque la parte difícil todavía era averiguar cómo solucionarlo. Lo tengo bajo control. ¿Te importa decírmelo, o es este algún gran plan secreto tuyo?, preguntó, con su voz goteando sarcasmo. No hay secreto, dije, tomando una respiración profunda. Mañana me mudaré de nuevo con mis padres. Vivian se congeló, el plato que sostenía chocó contra la mesa mientras se sentaba de golpe. ¿De qué hablas, Colin? No puedo manejar esta casa y los niños sola. ¿Cómo va a resolver eso algo? No tendrás que preocuparte por cuidar de los niños, dije, con la voz tranquila. Ellos vendrán conmigo. Me miró, frunciendo el ceño y apretando los labios en una línea fina. Era exactamente la reacción que esperaba. Inclinándose hacia adelante, me miró a los ojos. No hay forma en el infierno de que te lleves a mis hijos de esta casa. ¿Qué te hace pensar que puedes hacer algo tan estúpido? Son ellos los que tomaron esa decisión, respondí en voz baja. Vivian soltó un suspiro frustrado, se levantó y regresó a recoger la mesa. Murmuraba entre dientes, pero no podía entender las palabras. Cuando golpeó el último plato en el fregadero, se dio la vuelta para enfrentarse a mí. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto?
Me levanté y crucé los brazos. Porque están cansados de ser humillados. ¿Humillados? Me miró como si acabara de decir algo loco. ¿De qué demonios estás hablando? Es tu aventura con Sanguite, dije en voz baja. Lo has hecho tan obvio que toda la familia lo sabe. Y no pareces preocuparte por ninguno de nosotros. Ni por mí, ni por los niños. El rostro de Vivian se volvió pálido. ¿Qué? ¿De verdad vas a negarlo? ¿Vas a quedarte ahí parado y decirme que no pasas varios días a la semana en moteles aleatorios con él? ¿Que de alguna manera estoy confundido acerca de todo esto? Me di cuenta de que no quería seguir por este camino. Claro, podría haberle lanzado todo eso a la cara en ese momento, pero no tenía estómago para eso. En cambio, simplemente empujé mi silla hacia atrás y dejé la habitación. Vivian permaneció junto al fregadero, con la mano en la cadera, llevándose esa expresión desafiante como si estuviera retándome a mencionarlo. Sentía que había estado esperando esto, quizás incluso provocándolo, solo para poder descargar su culpa y devolvérmela. Sabía que si insistía, recibiría algún discurso ensayado sobre cómo mis fallas como esposo la llevaron a los brazos de otra persona. Como no era lo suficientemente bueno. Claro, podría haberle lanzado insultos como puta y zorra, pero al final, seguiría siendo culpable. La conocía demasiado bien para eso. Había planeado cada palabra que diría. Mi mejor movimiento ahora era no involucrarme en absoluto. ¿Qué pasa con tu trabajo? Me llamó después de que me fui. Renuncié, dije en voz baja. Ella estaba gritando mi nombre mientras yo salía por la puerta. Pero no miré hacia atrás. No tenía idea de dónde estaban los niños en ese momento. Todas sus ropas y pertenencias estaban empaquetadas en el Subaru Outback de Brice. El coche tenía más de 100.000 millas, pero pensé que podría durar otras 100.000. Mis cosas estaban apretadas en la parte trasera de mi Jeep. Ropa, documentos personales, todo lo que necesitaba. Vivian ni siquiera se dio cuenta cuando llegó a casa. Todos habíamos acordado que, lo que no pudiéramos llevar en este primer viaje, regresaríamos más tarde. Estaba seguro de que ella revisaría la casa una vez que se diera cuenta de que nos habíamos ido, pero no había marcha atrás ahora. Decidí llamar a Tese. Ella era la que siempre parecía tener las cosas bajo control. Aunque Brice era el mayor, no le importaba dejar que Tese tomara la delantera la mayoría de las veces. Tese, soy papá. ¿Todavía estás en casa? No, estoy yendo a un motel ahora. Le conté a tu madre lo que estaba pasando, pero no todo. Creo que es mejor que ustedes encuentren algún lugar donde quedarse esta noche. ¿Puedes ponerte en contacto con Brice? No hay problema. No estoy seguro de cuáles son los planes de Brice, pero trataré de localizarlo. Bien. Encuéntrame en el Waffle House en Cedarwood Avenida No mañana a las 6. Iremos a Ridgeville desde allí. Papá, ¿estaba mamá enojada? Probablemente. Te contaré mañana. Después de hablar con Brice, es mejor que apagues el teléfono. Después de registrarme en el Maplewood Inn, apagué mi propio teléfono. Apenas había salido de la ducha cuando alguien llamó a la puerta. Preparándome para un enfrentamiento con Vivian, la abrí. Solo para encontrar a Brice sonriendo de vuelta a mí. En un pueblo como el nuestro, no había muchos moteles para elegir. A las 7 de la mañana del día siguiente, estábamos en el camino, yendo a las regiones carboníferas, de regreso a la casa de mi infancia. Vivian y yo nunca llegamos a hablar sobre mi trabajo. No es que importara ahora, estaba desempleado. Normalmente, intentarías guardar algo de dinero antes de algo así, pero en este momento, no me importaba. Presentar una demanda de divorcio significaba declarar activos y dividir todo con justicia, pero sinceramente, que se joda eso. Pensar que dejar que mi crédito se hundiera no era la peor idea dadas las circunstancias. Sin un trabajo, los niños probablemente calificarían para todo tipo de becas y ayudas para la universidad. Me aseguraré de que tengan lo que necesitan, incluso si no estaba todo en los libros. Vivir con mamá y papá ayudaría a cubrir el resto de los gastos.
Estaba bastante seguro de que Vivian no tardaría en servirme con los papeles del divorcio, y no pelearía. Probablemente aceptaría lo que ella quisiera solo para terminar con eso. No es que hubiera mucho que ella pudiera llevarse. No tenía trabajo. Y los niños no irían con ella, incluso si los tribunales lo ordenaban. Todo lo que podía hacer ahora era esperar. La vida me había dado una canasta de limones, y era hora de comenzar a hacer limonada. Se sentía bien estar de vuelta en mi ciudad natal. La última vez que realmente viví allí fue justo antes de irme a la universidad. Después de graduarme, el mejor trabajo que pude encontrar fue en Reading. A Vivian no le importaba. Era de Baltimore, así que estaba lo suficientemente cerca. Nos casamos justo antes de mi último semestre en la Universidad Estatal de Keystone. Vivian abandonó la escuela debido al embarazo y nunca mostró interés en volver. Siempre pensé que ella fue a la universidad para escapar de sus padres y encontrar un esposo. De alguna extraña manera, había ganado la lotería del matrimonio. 3 hijos geniales y, bueno, una esposa que resultó ser una pesadilla. Tenía arrepentimientos, por supuesto, pero no era el tipo de persona que se quedaba anclado en el pasado. Simplemente no me di cuenta de lo rápido que mi pasado me alcanzaría. Estar de regreso en la ciudad tenía sus ventajas. Todavía tenía muchos amigos viejos por ahí, así que encontrar trabajo por debajo de la mesa no fue demasiado difícil. Cada centavo que podía ahorrar lo guardaba, manteniéndolo fuera del alcance de Vivian. Las cosas iban a ser difíciles hasta que finalmente decidiera presentar la demanda de divorcio, si es que siquiera llegaba a eso. Los niños colaboraban sin que se lo pidiera, casi como si sintieran que era su deber. No había dejado a Vivian porque ellos querían que lo hiciera, pero estaba claro que lo creían. Mis padres, benditos, aceptaron nuestro dinero a regañadientes. Creo que no querían que me sintiera como un parásito, aunque estoy bastante seguro de que realmente no necesitábamos contribuir. Vivian llamó después de aproximadamente 2 semanas, preguntando si iba a hacer el pago de la hipoteca. Le dije que no. Pasaron otras 2 semanas y llamó de nuevo. Esta vez, se trataba de su seguro de automóvil. La misma respuesta. Luego trató de hablar sobre la aventura. Pude escuchar su intento de sonar apenada, incluso sincera, pero sonó vacío. La escuché en silencio mientras explicaba cómo su amistad con White había evolucionado en una aventura. Afirmaba que era puramente físico, nada más. Después de divagar un rato, debe haberse dado cuenta de cuán ridículo sonaba, porque se detuvo en medio de la frase. No dije una palabra. Lo siento, Colin, dijo finalmente. No tengo buenas excusas. Siento mucho. Esa fue la última vez que llamó. Supongo que Vivian eventualmente entendió que nuestro matrimonio no podía salvarse, porque presentó los papeles de divorcio no mucho después. Ahora estaba atrapada con la hipoteca, los pagos del automóvil y todas las utilidades. Claro, legalmente estaba obligado a ayudar con eso, pero en este punto, pensé que si miles de otros padres irresponsables podían evitar pagar, yo también podría. Valía la pena el riesgo. Los papeles de divorcio llegaron por correo, y los firmé de inmediato. También firmé un poder notarial para que ella pudiera vender la casa. Después de costos de cierre y comisiones, no iba a salir con mucho. Pero ese era su problema, no mío. Mientras tanto, Brice estaba ocupado preparando su documentación para la universidad. Teníamos que quedarnos dentro del estado para hacer la matrícula asequible. Algunas de las becas eran difíciles de conseguir porque tuve que proporcionar las declaraciones de impuestos del año pasado. Pero logré explicar mi situación laboral actual y obtener algunos permisos. Sin embargo, Brice tenía otros problemas más urgentes. Papá, tengo un pequeño problema, dijo una tarde. Déjame adivinar, ¿es algo que crees que puedo ayudarte con? Sí, conocí a esta chica hace unas semanas y realmente me gusta. Eso no era lo que esperaba, pero era un buen comienzo. Brice había salido con algunas chicas en la secundaria, pero ninguna había parecido seria. Fue agradable escucharlo sonar esperanzado sobre una posible relación a largo plazo. Supongo que no estás pidiendo la charla sobre las aves y las abejas, bromeé. No,
creo que tengo eso cubierto, respondió, sonriendo. El problema es que conocí a su madre por primera vez, y las cosas se pusieron raras. Entonces, déjame entender, dije, levantando una ceja. Esta madre de la chica permitirá que ustedes dos salgan, pero solo si hablo con ella. ¿Eso es todo? Ope dijo que nunca actuó así con ninguno de sus anteriores novios. Bueno, supongo que puedo hacer tiempo, tú organiza todo, y avísame cuándo y dónde. Brice salió de la habitación con una gran sonrisa en su rostro, y yo me quedé allí, preguntándome por qué demonios esta mujer necesitaba hablar conmigo antes de dar su bendición. Más tarde esa noche, Brice nos llevó a la casa de Ope. Era una antigua casa estrecha justo al lado de la calle principal, una de esas casas que necesitaba un nuevo tinte hace unos 10 años. La acera afuera estaba irregular y agrietada, claramente necesitaba reparaciones desde hace mucho tiempo. Ope nos esperaba adentro y abrió la puerta con entusiasmo mientras nos acercábamos. Hola, soy Ope. Era burbujeante y linda, y podía ver exactamente por qué Brice se sentía atraído por ella. Gracias por venir, señor Jackson. Lamento mucho tener que pedirle que venga aquí, pero mi madre insistió. Espero que no sea mucha molestia. No te preocupes, dije con una sonrisa tranquilizadora. Estoy seguro de que resolveremos esto en poco tiempo. Mamá, el señor Jackson está aquí, llamó Ope. Mi corazón casi se detuvo cuando Brooke Cooper, mi novia de la secundaria y la universidad, entró en la habitación. Hola, Colin. Hola, Brooke. Las palabras salieron de mi boca automáticamente, como si estuviera en piloto automático. Un silencio incómodo llenó la habitación hasta que finalmente Brice habló. Espera, ¿ustedes dos se conocen? La mirada de Brooke permaneció fija en mí. Tu padre y yo fuimos al mismo colegio, dijo simplemente. Ope parecía aliviada. Bueno, eso debería facilitar las cosas, ¿verdad? Brooke forzó una pequeña sonrisa y asintió hacia la cocina. Tengo una olla fresca de café. Vayamos a la cocina. La seguí hacia la parte trasera de la casa. Cuando fui a sentarme, Brooke se volvió hacia los niños. Ustedes dos quédense en la sala de estar por ahora. Enciendan la televisión y no hagan travesuras. Los llamaré cuando estemos listos. Mientras Brooke se ocupaba de preparar el café, no pude evitar recordar. Mi mente divagó hacia nuestro último año en la Universidad Estatal de Keystone. Tuvimos una pelea justo antes de las vacaciones de Acción de Gracias porque no quería ir a casa. Ella fue sin mí. Y mientras ella estaba fuera, yo hice una fiesta, me emborraché y terminé arrestado por conducta desordenada. Eso no agradó a mis padres. Y cuando Brooke regresó, se negó a hablarme. Para cuando terminó el semestre, todavía estaba enojada y regresó a casa para Navidad por su cuenta. Yo me quedé en el campus mal visto por todos. Y fue entonces cuando mi vida tomó un giro brusco. En algún momento entre Navidad y Año Nuevo, Vivian se me acercó en el sindicato estudiantil. Me dijo que durante una de mis noches de borracho en la fraternidad, habíamos tenido relaciones y ahora estaba embarazada. Con mi relación con mis padres ya tensa, no quería empeorar las cosas. Así que, sin pensar demasiado en ello, Vivian y yo condujimos a Gretna Green y nos casamos. No le dije a mis padres hasta después de que me gradué esa primavera. Brooke se enteró de mi matrimonio cuando regresó al campus después de Año Nuevo y salió de inmediato. Todavía no sé si terminó su carrera. ¿Estás en tus pensamientos? La voz de Brooke interrumpió mis pensamientos mientras ponía una taza de café frente a mí. Ella seguía siendo tan hermosa como siempre, aunque 20 años mayor, y mi mente corría con recuerdos de lo que podría haber sido. Lo siento, dije tímidamente. No estaba preparado para esto. Tendrás que darme un minuto para ponerme al día antes de que pueda tener sentido. Brooke siempre había sido fácil de hablar y ni siquiera podía recordar de que habíamos discutido antes de que nuestras vidas se separaran. De repente me di cuenta de que ni siquiera sabía su apellido después de casarse. Brice nunca había mencionado el apellido de Ope tampoco. Decidí que era hora de romper la tensión. Intenté hacerlo de manera despreocupada. Entonces, hay un señor Brooke en el cuadro,
¿O somos solo tú y yo teniendo esta conversación? Ella no sonrió ante mi débil intento de humor. En su lugar, fue directa. Por eso te pedí que vinieras, Colin. No estoy buscando nada, pero espero que podamos evitar un gran problema. ¿Qué quieres decir con que no buscas nada?, pregunté, confundido. Ella suspiró y me miró a los ojos. Colin, nunca me casé. Intenté salir con algunos chicos, pero ninguno perduró. No estaban interesados en una madre soltera. La mayoría solo buscaban algo casual, sin ataduras. Todavía no entiendo. Ella apretó los dientes, la frustración evidente. Maldita sea, Colin. Eres el padre de Hope. Ahí lo dije. Quería decírtelo de una manera más digna, pero a veces las cosas no salen como se planean. Parpadeé, completamente aturdido. ¿Puedo querer un poco más de café? ¿Eso es todo? Ella me miró incrédula. ¿Eso es todo lo que tienes para decir? Tomé una respiración profunda. Supongo que ahora entiendo por qué les dijiste que no podían verse más. Desafortunadamente, creo que ya es demasiado tarde. Para cuando me di cuenta de quién eras, ya habían estado juntos. Apoyé mi cabeza en las manos. Oh Dios, ¿me estás diciendo que mi hijo y mi hija son? Ella asintió solemnemente. Estoy bastante seguro. Solté una risa dolorida, sacudiendo la cabeza. Pensé que los hermanos y hermanas se suponía que debían odiarse. El café estaba hirviendo, demasiado caliente para beber. Soplaba sobre la parte superior de la taza, intentando enfriarlo mientras Brooke, la madre de mi hija, me miraba, esperando algún tipo de sabiduría que no tenía. Brooke, finalmente dije, creo que no tenemos otra opción. Tenemos que decírselo y solo esperar que no sea demasiado tarde. Su expresión cambió instantáneamente. Lo siento, Colin. Debería haberte contado hace años, pero simplemente no podía. Tú acababas de casarte, y no quería arruinar las cosas para ti. Entonces, ¿decidiste arruinar tu propia vida? Ella suspiró. No arruiné mi vida, Colin. Tengo una hermosa y inteligente hija. Claro, tuve que hacer algunos ajustes, pero eso no significa que mi vida esté arruinada. Terminé mi café y me recosté, asimilando todo. Era demasiado, pero tenía que mantenerme firme. Por cierto, Colin, espero que esto no parezca entrometido, pero, ¿dónde está Vivian? Estamos distanciados. Me sentí extraño usando esa palabra para describir mi situación, pero ahí estaba. Oh, lo siento, pregunté. Permanecimos en silencio por un rato, ninguno de los dos sabiendo qué decir. Colin, ¿quieres decirles o debo hacerlo yo?, preguntó Brooke suavemente. Tú ve, le respondí. Yo te respaldo. En menos de un minuto, Hope y Brice estaban sentados en la mesa de la cocina con nosotros. Brooke deslizó un papel plegado sobre el viejo fórmica hacia Hope. ¡Oh, Dios! ¡Dios!, exclamó Hope antes de abrir el papel, captando inmediatamente la atención de Brice. ¿Qué está pasando?, preguntó Brice, confundido. ¿Qué es tan especial sobre un certificado de nacimiento? Pero Hope no respondió. Ya estaba desplegando el papel, sus ojos ampliándose con incredulidad mientras lo leía. Su boca se abrió. No, esto no puede ser cierto. Tiene que haber algún error. Mamá, dime que esto no es cierto. Brooke no levantó la vista. Miraba al suelo, en silencio. Brice intentó asomarse al papel, pero Hope lo mantenía fuera de su vista. Mamá, por favor, suplicó Hope. Dime que esto no es cierto. Aún así, no llegó respuesta. Frustrada y con el corazón roto, Hope arrojó el certificado de nacimiento sobre la mesa y salió corriendo de la habitación, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Lo que diablos está pasando? Tomé una respiración profunda. Lo siento, Brice. Esto nunca iba a ser fácil de decirte, pero necesitaba saber. ¿Saber qué? Demandó. Maldita sea, papá. Solo dímelo. Hope es tu hermana.
La habitación cayó en un silencio escalofriante. Podíamos escuchar los sollozos de Ope resonando desde algún lugar profundo de la casa. Brice se levantó lentamente, su rostro una mezcla de shock e incredulidad. No dijo una palabra mientras salía de la habitación, claramente lidiando con 1.000.000 de preguntas que ninguna respuesta podría resolver en este momento. Tenía asuntos más apremiantes que atender. Momentos después, el sonido del llanto de Ope se hizo más suave. —¿Brooke? —pregunté, mirándola. —No tendrás una cerveza, ¿verdad? Brooke y yo acabábamos de terminar nuestra segunda cerveza cuando Brice reapareció en la puerta. —¿Podemos irnos a casa ahora, papá? —preguntó en voz baja. 2 días después, Brice decidió hablar conmigo de nuevo. La atmósfera en la casa había sido bastante sombría. Así que me sentí aliviado cuando finalmente rompió el silencio. —Quiero que se hagan pruebas de ADN, dijo, su tono firme. Tengo el dinero para ello, y no aceptaré un no por respuesta. —Está bien, respondí, sorprendido. —¿Dónde conseguimos eso? —Hay un laboratorio en Allentown, explicó Brice. Cuesta $200 por prueba. Quiero pruebas en Ope, tú y yo. Bueno, si vamos a pasar por el problema, mejor hagamos pruebas a Tese y Paige también, dije. Yo cubriré el costo de todos. ¿Tenemos que ir al laboratorio o nos envían los kits por correo? De cualquier manera, dijo Brice, pero preferiría ir en persona. Está bien, acepté. Tú organiza todo y haremos un día de ello. Incluso invitaré a cenar a Olive Garden. Esa misma tarde, decidí llamar a Guardian Fire and Water Protection, la compañía de seguros donde Vivian y Sanguite trabajaban. Logré hablar con el jefe del departamento legal, que no estaba particularmente interesado en mi vida personal. Lo dejó claro de inmediato. Sin embargo, cuando mencioné que Witte había sido el jefe de Vivian y pregunté sobre la política de la compañía sobre asuntos laborales, su tono cambió y terminó la conversación de manera bastante abrupta. Unos días después, Vivian me llamó. Había perdido su trabajo y estaba luchando por pagar las cuentas. Sonaba frenética cuando le dije que aún estaba desempleado y viviendo de mis padres. Me pidió suficiente dinero para regresar a Baltimore, donde esperaba comenzar de nuevo. La casa estaba en el mercado, pero no se vendía, y ella estaba tratando de salir de Pensilvania antes de que le quitaran el coche. Una vez más, intentó justificar su aventura con Witte, pero rápidamente se rindió cuando no ofrecí ninguna respuesta. Lo que ella no sabía, y yo no le dije, era que Sanguite también había sido despedido. Ella nunca descubrió cómo fue. 2 días después, todo cambió. Volví a casa y encontré a Brice y Ope sentados en el sofá, sonriendo como un par de gatos de Cheshire. Estaban sonriendo hacia mí mientras cogía una Foster's fría de la nevera. —¿Está bien? ¿Qué está pasando? Pregunté, tratando de suprimir una sonrisa. ¿Por qué las sonrisas? Ambos se rieron. ¿Quieres las buenas noticias o las buenas noticias? Preguntó Ope. ¿No tienes eso un poco al revés? Bromeé. Brice sacudió la cabeza. No, tal vez algo de ello sea un poco malo, pero en general es bueno. Deja de jugar conmigo, dije, riendo a medias, medio exasperado. Está bien, dijo Brice, enderezándose. Tese y Paige son tus hijas. Las coincidencias de ADN. Bueno, eso es un alivio, dije, sintiendo un poco de tensión levantarse. ¿Son felices con ello? No lo saben todavía, dijo Ope. Levanté una ceja. Entonces, ¿qué no me estás diciendo? Brice sonrió de nuevo, aunque esta vez había un matiz de algo más serio en su expresión. Ope es tu hija, una coincidencia casi perfecta. Parpadeé, tratando de procesar. Está bien, entonces. ¿Dónde está la parte donde vienen las buenas noticias? Brice dudó por un momento. No te asustes, papá. Pero no soy tu hijo. Me quedé helado, sin esperar eso en absoluto. Amé a Brice con todo mi corazón, lo crié como lo haría un buen padre, y ahora me estaba diciendo que no era su padre biológico. Necesitaré otra cerveza, murmuré, dirigiéndome a la nevera. Cuando volví,
el ambiente en la habitación había cambiado. La alegría había desaparecido, reemplazada por algo más sombrío. Me senté, botella en mano, sintiendo el peso de todo. Papá, dijo Brice, su voz firme. Esto no cambia nada entre nosotros. Sigue siendo mi padre, no importa lo que diga el ADN. No sé quién es mi padre biológico, pero siempre serás mi papá. Tomé una respiración profunda, asintiendo lentamente. Aprecio eso, Brice. Realmente lo hago. Estaba a mitad de camino con la nueva botella cuando finalmente hablé. Ni siquiera sé cómo sentirme, si debería estar feliz o triste. No sé si estos son buenas noticias o malas noticias. Simplemente no sé qué hacer. Ope y Brice se sentaron en silencio en el sofá, sin ofrecer palabras de consuelo o consejo. Ope, pregunté. ¿Se lo has dicho a tu madre ya? Ella sacudió la cabeza. No, bueno, dije, tomando una profunda respiración, ¿por qué no van ustedes dos y se lo dicen? Tengo mucho en qué pensar. Mamá y papá estaban en la cocina, evitando silenciosamente toda la situación, como solían hacer. Colin, dijo mi papá suavemente, si hay algo que podamos hacer, haznoslo saber. No daremos consejos, pero estamos más que dispuestos a ayudar en lo que podamos. Ese fue papá, siempre apoyando, siempre allí. Quería hacer lo mismo para Brice, pero en este momento, no estaba seguro de cómo. Algunas horas después, Brooke me encontró en el Silver Oak Tavern. No tenía ni idea de cómo sabía que estaba allí, y ni siquiera recordaba haberme emborrachado, aunque aparentemente, lo había hecho. Mirando hacia atrás, no estoy seguro de por qué me dejé llevar tanto. No es como si las cosas estuvieran terribles, solo, complicadas. Había pasado más de una década. Desde la última vez que había exagerado, y ahora no tenía ninguna excusa para ello. Me desperté en el sofá de Brooke a la mañana siguiente. De alguna manera, ella había logrado llevarme allí. Estaba completamente vestido, menos los zapatos, pero para mi vergüenza, me había orinado. La realización me golpeó con una ola de vergüenza. Olfateé café fresco que se estaba preparando en la cocina, pero primero, necesitaba encontrar un baño. Después de lidiar con ese particular problema, subí lentamente las escaleras en mi lamentable estado y volví a bajar a la cocina. Brooke estaba sentada en la mesa, esperándome. No me ofreció nada además de café. Y honestamente, eso era todo lo que podía manejar en ese momento. Realmente hice un lío de las cosas, ¿verdad?, murmuré mientras tomaba asiento, sosteniendo la taza de café. Ni siquiera sé por dónde empezar con las disculpas. Brooke me miró, su rostro indescriptible. Parece que no eras el único que durmió con Vivian ese fin de semana. Solo terminaste sacando la paja más corta. Diablo, ni siquiera recuerdo haber dormido con ella. Admití. Solo asumí que sucedió por la manera en que vino a mí con la noticia. No tenía una coartada ni ninguna forma de probar lo contrario, así que tomé el camino más fácil. Como un idiota. Hombre, debo ser el mayor tonto del mundo. Hubo una pausa antes de que Brooke finalmente respondiera, su tono seco. No voy a discutir con tu autoevaluación. Suspiré. Realmente no sé qué hacer. Pensé que el divorcio ya estaba en marcha, dijo. Lo está. Respondí, pero siento que debería estar haciendo algo más. Brooke se encogió de hombros. Tal vez lo que necesitas hacer ahora es tomar una ducha y afeitarte. No estaba equivocada. Era un desastre y me sentía tan mal como lucía. ¿Crees que podrías darme un paseo a casa? Los días siguientes fueron más brillantes, al menos para Brice. Estaba de buen humor, y las chicas parecían haber aceptado los hechos genéticos de su situación. Aunque todavía estaban luchando con sus sentimientos hacia su madre, mamá y papá permanecieron solidarios, manteniéndose lo suficientemente cerca sin entrometerse en nuestras vidas. Era apreciado. Fue Brice quien decidió que se necesitaba más acción. Papá, dijo una tarde, quiero hacer limonada. Lo miré desconcertado. ¿De qué hablas? Sabes, como siempre dijiste, si el mundo te da limones, haz limonada.
Asentí lentamente. Sí, lo recuerdo. Bueno, tenemos un montón de limones, así que empecemos. No podía evitar sonreír. ¿Qué tan orgulloso podría estar un padre? Mamá tiene que saberlo, papá. Continuó Brice, su expresión seria. Ella debe saber quién podría ser mi verdadero padre. Fue en la casa de la hermandad, ¿verdad? Entonces eso significa que fue uno de tus hermanos de fraternidad quien la embarazó y te dejó a ti con la carga. ¿No hay alguna forma de hacer que ella te diga algunos nombres? Vaya, dije, levantando una ceja. ¿Estás asumiendo que hubo más de un tipo? Parece que no piensas muy bien de tu madre. Brice no flaqueó. No después de lo que ella te hizo a ti antes y lo que todavía te está haciendo. Era una fácil, papá, y sigues siendo una fácil. ¿Cómo demonios te quedaste con ella todos estos años? Opté por ignorar esa pregunta. En su lugar, dije, tengo una idea. No estoy seguro de si funcionará, pero vale la pena intentarlo. Esa tarde, marqué el número de Vivian. Pasé la mayor parte del día tratando de averiguar exactamente qué quería decir, pero sabía que había una buena posibilidad de que al final se confundiera y arruinara todo. Colin, respondió, sonando sorprendida. ¿Qué puedo hacer por ti? No esperaba una llamada. Su tono encendió una advertencia en mi mente. Tenía que proceder con cuidado. No quería que ella malinterpretara esta llamada como algún tipo de intento de reconciliación. He estado pensando en nuestra última conversación, comencé lentamente. Mencionaste algo sobre querer mudarte con tu hermana. ¿Es eso aún algo que estás considerando? Sí, respondió con cautela. ¿Se te ocurre una forma de ayudarme? Si lo haces, te lo agradecería mucho. Puedo darte 2,000 pesos para ayudarte a empezar, dije, pero necesito un par de cosas a cambio. Hubo un breve silencio antes de que ella respondiera. Está bien, eso realmente ayudaría. ¿Qué necesitas? Supongo que no sabes que hice pruebas de ADN a todos los niños, dije. Hubo un suspiro audible al otro lado de la línea. Oh, diablos, murmuró entre dientes, claramente sorprendida por la revelación. Lo siento, Colin, continuó después de un momento. Esperaba que esto no saliera a la luz. Las cosas parecen ir tan bien entre tú y Brice. Me pareció interesante que solo mencionara a Brice y no dijera nada sobre Paige o Tese. ¿Y qué pasa con las chicas? Pregunté de manera contundente. No estoy seguro de lo que quieres decir, respondió Vivian, su voz firme. ¿Qué pasa con las chicas? ¿No te preocupan los resultados de ADN? No, dijo, sonando genuinamente confundida. ¿Por qué deberían preocuparme? Su respuesta parecía sincera, así que decidí dejar de lado esa línea de preguntas. Está bien, esto es lo que necesito de ti, dije. Quiero el nombre, o nombres, de quien podría ser el padre de Brice. Dame eso y tendrás los 2,000 pesos. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, mucho más larga de lo que esperaba. Vivian, presioné amablemente, quienquiera que sea este tipo, no pensó lo suficiente en ti como para casarse contigo o ni siquiera quedarse. ¿Por qué lo proteges? Te usó y luego te dejó a mí para lidiar con eso. Soy yo quien merece algunas respuestas aquí, no él. Finalmente, suspiró. Está bien, está bien. Había 3 de ellos. No sé cuál es el padre de Brice. 3, dije, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Necesitaré algunos nombres. John Ward, Finn Sorensen y Philip Anderson, respondió a regañadientes. Conocía a todos ellos. 3 chicos ricos consentidos que pensaban que podían hacer lo que quisieran y salir con la suya. Hermanos leales de fraternidad que, al final, no fueron leales a nadie más que a sí mismos. Gracias, Vivian. Aprecio tu honestidad. ¿Qué más dijiste que necesitabas, Colin? Preguntó, su tono un poco más ligero ahora. Si no te quedas en la casa y no puedes venderla, me gustaría tenerla, dije. Oh, absolutamente, respondió, sonando casi aliviada. No puedo venderla,
y me encantaría que la tuvieras. Incluso si encontrara un comprador, no ganaría lo suficiente después de las comisiones de bienes raíces. Puedes tener la casa tan pronto como me mude. Firmaré los documentos que necesites. Hubo una breve pausa antes de que ella añadiera: Colin, tengo un pequeño favor que pedir. ¿Qué es eso? ¿Hay alguna manera en que puedas hacer que los niños y yo nos reunamos? Nada formal, pero sigo siendo su madre y me gustaría verlos de vez en cuando. Estoy seguro de que puedo organizar algo, dije, aunque no estaba seguro de cómo se sentirían los niños al respecto. 2 días después, Vivian había recibido sus 2,000 pesos, y yo tenía el título de la casa, junto con la hipoteca. Brice no perdió tiempo recopilando información sobre los posibles padres biológicos. El aspecto del ADN demostró ser un poco más complicado, pero nada que no pudiera manejar. Finn Sorensen, uno de los candidatos, era profesor de secundaria en Altune. Como empleado estatal, su ADN estaba en el archivo, aunque esos registros no eran accesibles al público. De alguna manera, Brice logró obtener lo que necesitaba, y resultó que Finn no era su padre. Philip Anderson era otro candidato, aunque menos agradable. Estaba cumpliendo condena en Ohio por un crimen que involucraba a chicas jóvenes. Chicas que eran demasiado jóvenes para estar con alguien como él. Mientras trataba de no emitir juicios, era un alivio que el ADN de Philip estuviera fácilmente disponible en el sistema. Nuevamente, Brice encontró una manera de acceder a ello y, como era de esperar, Philip tampoco era el padre de Brice. Eso dejó a John Ward. Si Vivian había sido sincera, tenía que ser él. La búsqueda cambió. De marcha. Simon Young, un viejo amigo de la secundaria, entró en la escena. No era exactamente un pilar de la comunidad legal, habiendo obtenido su título de abogado en Dickerson después de que yo fuera a la Universidad del Estado de Keystone. Simon, para decirlo de manera suave, no era el abogado más ético, pero esas licencias lo hacía perfecto para la tarea en cuestión. Usando páginas web de fraternidades y redes de exalumnos, localizamos al teniente coronel John Ward, estacionado en Eagle River Air Station en Maryland. John había sido importante en el rock durante la universidad y, aparentemente, se había mantenido con ello. A través de algunas conexiones familiares, el primo de Brooke en la Guardia Nacional de Pensilvania, logramos conseguir el ADN de John. Era una coincidencia. El padre biológico de Brice había sido identificado. Al final de la semana, Vivian había salido de la casa. En lugar de lidiar con la hipoteca, refinancé todo, eliminando su nombre de los documentos. Volví a mudarme, aunque los niños decidieron quedarse en Ridgeville hasta que terminara el año escolar. Brice, en particular, parecía motivado para quedarse cerca de Ope. En cuanto a mí, me di cuenta de que quería estar cerca de Brooke. Aunque todavía había asuntos no resueltos que manejar. El abogado de Vivian había hecho un trabajo pésimo. Ni siquiera había descubierto que no había renunciado a mi trabajo, solo había tomado una licencia. Era como si hubiera utilizado algún formulario de divorcio de galletitas que descargó de internet. Quedaban algunos meses antes de que se finalizara el divorcio, pero no esperaba ningún problema real. La desventaja de volver al trabajo era que afectaba las subvenciones universitarias de Brice. Por el lado positivo, ahora podría pagar su matrícula o asegurar un préstamo si fuera necesario. Brooke tenía un trabajo estable de 9 a 5 en facturación médica, manejando la documentación de las oficinas de médicos. Comencé a pasar todos los fines de semana en Ridgeville. Brice y Ope estaban bien. Aunque había un pequeño inconveniente. Ope había estado pasando mucho tiempo con Paige y Tese, en su mayoría de compras, lo que hacía que Brice se sintiera un poco territorial. Brooke y yo encontramos eso divertido, aunque inofensivo. Por alguna razón, Brooke y yo manteníamos nuestras interacciones en el ámbito de la amistad, nunca aventurándonos de nuevo en el territorio de antiguos amantes. Ninguno de nosotros parecía dispuesto a dar el primer paso hacia algo más íntimo. Mientras tanto, Simon estaba inundando el sistema legal con documentos. Su estrategia era presentar la mayor cantidad de demandas posible contra John Ward con la esperanza de que una o dos prosperaran. También esperaba obtener alguna admisión parcial de culpabilidad para poder embargar el sueldo militar de John. Simon no pedía un centavo por adelantado,
contento de llevarse un porcentaje de cualquier acuerdo que pudiera asegurar. Personalmente, no estaba buscando ganar nada con las demandas. Lo que realmente quería era que se cubrieran los gastos universitarios de Brice, lo que facilitaría las cosas cuando las chicas comenzaran su educación superior. Brice y yo mantuvimos nuestra relación como estaba. Los resultados de ADN no cambiaron nada entre nosotros. Simplemente se sentía aliviado de que Ope no fuera su hermana, y yo estaba agradecido de ser su padre. Aún así, no podía evitar sentirme arrepentido por los años en que no había estado allí para ella. Ella había recibido la parte más débil en todo esto, aunque no parecía afectada por ello. La vida comenzó a acomodarse en una nueva rutina. Tenía todo organizado con la casa, aunque vivir allí solo estaba lejos de ser agradable. Brice y Ope se graduaron y ambos encontraron trabajos. Brice se dirigía a la universidad estatal en 2 meses, mientras que Ope comenzaría un programa de administración médica de 2 años en el Mid-State Career and Learning Center. Vivian me llamó desde Baltimore, sonando más derrotada de lo que la había oído nunca. Su situación con sus padres no iba bien y seguía atrapada viviendo con su hermana, incapaz de permitirse un lugar propio. Tenía problemas para encontrar trabajo, gracias a las malas referencias de su anterior empleador. Expresó su arrepentimiento, deseando poder deshacer todo. Aunque el perdón no era algo que pudiera ofrecer, se animó cuando mencioné que las chicas estaban planeando un viaje a Baltimore para visitarla. Al menos la conversación terminó en una nota alta para ella. A medida que el verano llegaba a su fin, mi vida comenzaba a mejorar. El divorcio se finalizó sin ataduras restantes. John Ward, bajo el consejo de su abogado, admitió ser el padre biológico de Brice. En lugar de un acuerdo monetario, John acordó cubrir todos los gastos universitarios de Brice durante 4 años, y también terminó pagando los honorarios de Simon. Las cosas se volvieron de mal en peor para John cuando su esposa solicitó el divorcio, reclamando el 49% de su jubilación inminente. No ayudó que ella descubriera que Brice había sido concebido solo unas semanas antes de su boda. Conjuntamente con una serie de otras indiscreciones a lo largo de los años, esta revelación fue el golpe final en su matrimonio. Pero la mayor sorpresa llegó cuando Brooke apareció en mi casa una noche. Era demasiado tarde para la cena, pero justo a tiempo para abrir una botella de vino. Nos acomodamos y finalmente habló. Colin, necesito un favor, dijo, cortando directamente al grano. La forma en que preguntó me hizo sonreír. Después de todo lo que había hecho por mí, sentí que le debía algo y estaba más que dispuesto a ayudar. Ope comenzará clases en MCLC pronto, continuó Brooke, y me preocupa su traslado, especialmente en invierno con las montañas. ¿Está bien si se queda aquí contigo? Inmediatamente acepté. Por supuesto, las chicas se están mudando de nuevo, así que estoy seguro de que todos se llevarán bien. Pero algo en la expresión de Brooke me dijo que había errado el tiro. Había una mirada de exasperación en su rostro, como si hubiera dado la respuesta equivocada. Lo siento, Brooke, dije, dándome cuenta de mi error. Puedo ver que eso no es lo que esperabas. ¿Puedes ayudarme con esto? Suspiró, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Juro, Colin Jackson, que eres el hombre más denso que conozco. No te voy a dejar salir de este compromiso esta vez. Me sentaré aquí hasta que lo averigües. Ahora, sírveme un poco más de vino. Solo me tomó unos segundos darme cuenta. Para cuando terminé de servir su vaso, estaba sonriendo de oreja a oreja. Todo encajó como debía. Brice prosperó en la Keystone State University, volviendo a casa cada vez que podía. Ope se estaba destacando en la MCLC y terminaría un semestre antes. Tese recibió una beca para Jefferson Hills University, y Paige aún estaba sopesando sus opciones universitarias. En cuanto a Brooke, ahora señora Jackson, había construido una exitosa práctica de facturación médica que servía a 3 condados. Esperaba que Ope estuviera lista para hacerse cargo cuando llegara el bebé. Estos días, bebemos mucha limonada. Como dijo ese famoso autor inglés, la vida sigue. ¿Te gustó la historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuevos y emocionantes videos. Hasta pronto.